Cordial saludo, compañeros y compañeras. Presento la actividad que se va a desarrollar a partir del momento. Este cuestionario de entrada tiene como propósito comprender los presaberes que cada uno de los docentes tenemos relacionados con la guía de aprendizaje. Cada uno de los numerales debe ser analizado por ustedes y a partir de eso van a determinar cuáles de los literales que están allí consideran ustedes que es el más pertinente. Se trata de escoger dentro de los literales una sola opción. Finalmente, encontrarán un link que les va a permitir observar un video en el cual se profundiza acerca de cada uno de los apartados que conforman la guía de aprendizaje. Entonces, compañeros, los invito a interactuar con el material. Es muy productivo y saquémosle al máximo el provecho que la información contiene. De igual manera, voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes lo que tiene que ver con la gestión de aprendizajes emergentes. La gestión de ambientes de aprendizaje emergente, enfocado a la gestión del aula, tiene como propósito resignificar la gestión del aula hacia la gestión de ambientes de aprendizaje emergentes como una realidad a la que nos enfrentamos en el contexto actual. Es de conocimiento de que no nos encontramos laborando en la institución a raíz de la problemática que se presentó con el COVID-19. Por tal razón, nos ha tocado asistir a los estudiantes desde el hogar. Los objetivos específicos que se trata en este proceso tenemos reconocer las distintas posibilidades de organización de los ambientes de aprendizaje en la gestión del currículo, de los recursos, del tiempo y del espacio en los diferentes contextos poblacionales. Explorar aspectos que combinan elementos pedagógicos, organizativos y tecnológicos en los diferentes contextos de aprendizaje. Quiere decir esto, de que, por un lado, nos toca tener claro de que la manera como veníamos trabajando ya no es la que se va a desarrollar hasta tanto la problemática del COVID no llegue a feliz término. Y lo segundo es de que en esto se involucra otro tipo de situaciones que van a facilitar de que el desarrollo de los contenidos en casa pues puedan llegarle a los estudiantes como se requiere. De igual manera les voy a presentar una gráfica en la cual ustedes van a tener la posibilidad de observar lo que tiene que ver con ambientes de aprendizaje y ambientes de aula. Todo esto nos está convocando a que nosotros resignifiquemos la manera cómo se venía desarrollando las actividades en la institución y lo que en este momento está pasando con los estudiantes desde la casa. Ahí observamos las dos gráficas, gestión de aula y gestión de ambientes de aprendizaje. Configuración del aula hacia un nuevo escenario de aprendizaje.
Los ambientes de aprendizaje no se conciben solamente desde espacio físico como el salón de clase. Su espectro es cada vez más amplio. Es un conjunto de factores que involucran espacios físicos, tecnológicos, educativos y sociales, en los que las personas aprenden en momentos y espacios diferentes en este periodo de tiempo y espacios familiares. Quiere decir esto de que a los estudiantes en este momento les está tocando una situación compleja porque de hecho no cuentan con la presencia del docente en casa. Pero entonces el docente, a través de la herramienta de la guía de aprendizaje, está dando unas explicaciones muy precisas que le permiten a que el estudiante pueda avanzar de manera significativa. Vamos entonces a mirar los elementos de un ambiente de aprendizaje emergente. Entre los ambientes de aprendizaje emergente vamos a encontrar la gestión curricular, la gestión de las personas, la gestión de los recursos y la gestión del tiempo. Son esos cuatro elementos, son esos cuatro elementos lo que van a posibilitar de que nosotros hagamos una buena gestión de aula. Gestión del currículo. ¿Qué se nos dice? De que en el currículo o las actividades que vamos a desarrollar para que los estudiantes desde acá las puedan hacer, esta debe comprender unos contenidos que sean básicos. Debemos tener en cuenta que la familia no reemplaza a la escuela y por tanto no le corresponde el desarrollo estricto de un plan de estudio. Allí es cuando entra en juego lo que tiene que ver con la guía de aprendizaje que hemos venido dialogando durante un tiempo. Es decir, no podemos continuar desarrollando actividades para la casa de manera eminentemente curricular, porque sabemos que como docente estamos distanciados del estudiante y muchas veces los padres de familia no cuentan con los recursos y con el conocimiento a la mano para permitirle al estudiante poder desarrollar las habilidades que se requieren a partir de la planeación que hemos hecho nosotros como docentes. Hay un interrogante que dice, ¿qué debe continuar aprendiendo mis estudiantes? ¿Qué deben continuar aprendiendo mis estudiantes? Tenemos que pensar que el concepto de aprendizaje se aprende en la interacción permanente con el medio y con las actividades diarias. Es decir, el aprendizaje únicamente no está basado en lo académico, sino que el estudiante como tal aprende de la cotidianidad, de todo lo que hace, de la relación que él establece con el entorno, de la relación que tiene con la familia, de la relación que él establece con la sociedad. Todo eso conduce a lo que tiene que ver con un aprendizaje. Por tanto, reitero, los procesos que se planeen deben partir de aquellas situaciones que acontecen en el entorno en el cual el estudiante en ese momento está conviviendo, que sería el hogar. La gestión del currículo. En esta crisis limita de manera significativa el desarrollo del plan de estudio que fue concebido para ser implementado de manera presencial en tiempos y circunstancias presenciales. Por lo tanto, deben seleccionarse unos contenidos básicos comprendiendo que la familia no reemplaza a la escuela y por tanto no le corresponde el desarrollo estricto de un plan de estudio. Las posibilidades actuales de aprender desde cualquier lugar exigen replantear una visión sistemática
que va más allá de transmitir conocimiento hacia la construcción de conocimiento. Aprender no solo se limita a los aprendizajes formales de contenidos, es tiempo de replantear el concepto de aprendizaje. Se aprende en la interacción permanente con el medio, con las actividades diarias, la ciencia y el sentido común, es decir, todo aquello que abarque a esa relación con el estudiante en el cual él convive. La gestión de las personas. El lenguaje como función mediatizadora cumple un rol crucial en el proceso. Las orientaciones verbales, auditivas o escritas entre los actores generan interacciones que deben guiar el desarrollo de acciones. Las instrucciones de los diferentes recursos deben ser sencillas y con un lenguaje próximo a la familia y a los estudiantes. Las estrategias centradas en el alumno se trata de motivarlos a aprender de una forma nueva y familiar. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, el lenguaje que el docente imprime en el desarrollo de la guía de aprendizaje es la que va a permitir mediar el proceso de desarrollo de las actividades programadas. Esas instrucciones que se dan allí deben permitirle al estudiante comprender qué tipo de recursos son los que debe utilizar para que por ende él pueda continuar el proceso de desarrollo de las actividades. De igual manera, implícitamente se le debe motivar al estudiante que comprenda de que el trabajo que está desarrollando en casa no es porque él quiere, sino por las situaciones actuales que se está viviendo. En la gráfica podemos entender un poquito más el diálogo didáctico mediado. Es decir, miramos el curso que tienen cada una de la flecha, donde se empieza con el docente. Quiere decir, el docente en este caso es el principal actor, es el ente dinamizador del proceso, el que en un momento va a analizar qué tipo de recursos o materiales, y cuando hablo de recursos o materiales, podríamos analizar que podrían ser los recursos tangibles como los materiales de guías, de textos, la unidad didáctica, todo lo que el docente prepara para realizar esa gestión o llevar a cabo esa actividad. Y por último, todo lo que el docente ha realizado finalmente va a recaer en el estudiante, que es la persona que debe cumplir con cada uno de los procesos planteados por el docente, ya que esto le van a permitir alcanzar la formación. La gestión de los recursos. Los recursos son apoyos de carácter técnico que facilitan de forma directa la transmisión del saber y la comunicación, es decir, la interacción, encaminados a la consecución de los objetivos de aprendizaje. Si hacemos un análisis a la gráfica que se muestra, encontramos inicialmente los recursos, pero estos recursos de los cuales estamos hablando, ¿cómo los podríamos encontrar? Estos recursos los podemos hallar de manera impresa, es decir, todo lo que tiene que ver con las cartillas, las guías, los talleres, el cuaderno del estudiante, los libros que utiliza para el desarrollo de las actividades. De igual manera, encontramos los audios y los videos. Tengamos presente de que en nuestra clase nosotros muchas veces incorporamos algunos videos que facilitan de que el estudiante comprenda la temática que se está desarrollando. De igual forma encontramos el internet. Este puede ser
Como recurso puede ser de manera sincrónica para el docente o de manera asincrónica también para el docente, de igual manera para el estudiante. En términos, cuando hablo de sincrónico, se refiere de que el docente en tiempo real va a establecer esa comunicación con el estudiante. Y de manera asincrónica, cuando el docente, en este caso como lo que estoy haciendo, utiliza esta herramienta tecnológica para hacer la grabación y posteriormente hacérsela llegar al estudiante. Los hardware y los software, en este caso, hablo de la herramienta del computador como tal. Y el software está referido a toda la programación que utiliza el docente para dinamizar los procesos para que esto le lleguen al estudiante. Vamos entonces a analizar la gestión de los recursos. Viendo en los tres recuadros, estos recursos, como habíamos hablado anteriormente, aparecen impresos como los libros, las unidades didácticas, las guías, los cuadernos de trabajo, láminas y fotografías, y de igual manera, periódicos y revistas. Eso eminentemente a lo impreso. En cuanto a audio y video, encontramos la utilización del teléfono, el audio, audioconferencia telefónica, radio, video, la televisión, reproductores, grabadores de sonidos. Y en el hardware y software, presentación apoyadas en programas gráficos y proyectadas, sistema multimedia en CD, en DVD. También encontramos los videos, conferencia de sala y videojuegos de libros, videojuegos y libros electrónicos. ¿Cuáles entonces son esos recursos disponibles? Vamos a encontrar dos recursos que se podrían trabajar en el desarrollo de las guías de aprendizaje. Hay unos recursos virtuales o computadores que son directamente sin acceso a Internet. Esos son las guías y las unidades didácticas, talleres, materiales impresos diseñados por el docente, textos escolares, materiales de modelos educativos flexibles. Y vamos a encontrar otros con acceso virtual o computadores. Ya en esto tenemos directamente conexión a Internet para la utilización de plataformas con recursos virtuales disponibles y recursos transmedia. Plataforma y contenido propuesto por el ministerio. Aquí nosotros alcanzamos a observar algunos recursos que desde el mismo ministerio se proyectan para que nosotros lo aprovechemos y hagamos más fácil la construcción de la guía de aprendizaje. Entre ese material está Retos para Gigantes, Aprender Digital, Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia en Vivo, Estrategias para lo urbano, lo rural, que incluyen guías pedagógicas y desarrollo de proyectos y talleres. Entramos en lo que tiene que ver con la gestión del tiempo. Es importante programar la duración estimada de la unidad o actividad de aprendizaje. Es recomendable confeccionar un calendario en el que se incluyan las fechas o espacios de tiempo transcurrido para el desarrollo de la cantidad de actividades que debe desarrollar un estudiante integrando la totalidad de la asignatura. Es decir, en el desarrollo de la guía de aprendizaje, el docente en lo posible debe estimar en cada uno de los apartados el tiempo que el estudiante puede utilizar para
avanzar en cada uno del proceso. El desarrollo y tiempos de envío, en algunos casos, de las actividades y trabajo a distancia. Las propuestas de comunicación sincrónica y asincrónica. La concreción de los horarios de atención a los estudiantes. Me voy a detener en lo que tiene que ver con los horarios relacionados con la atención de los estudiantes. Es importante de que a los estudiantes les demos unos horarios en los cuales nosotros estamos disponibles. En lo posible, ese horario ojalá vaya en tiempo que corresponden al horario establecido de nuestra jornada, para que el estudiante comprenda en qué espacio se puede dirigir al docente para que no hayan excusas posteriores a que el estudiante diga de que estuvo buscando la comunicación con el docente y esta fue imposible. Habrán casos especiales en la cual se pactan con el estudiante y el padre de familia en el que se organicen horarios que podrían ser posteriores a nuestro horario laboral debido a condiciones que de pronto dificultan la comunicación. La gestión de evaluación. En la evaluación se debe hacer explícita la intención de las actividades propuestas. Es decir, aquí el docente debe dar claridad qué es lo que se busca con esas actividades que está proponiendo. Acompañar y recoger información suficiente para orientar la consolidación de los aprendizajes. Se debe valorar la participación y comunicación a lo largo de todo este proceso, así como el diseño formativo, para apoyar la autorregulación. Se debe incorporar la autoevaluación, comunicando desde el inicio lo que se espera del estudiante. Es decir, el docente debe tratar de plantearle en la evaluación qué es lo que él espera que logre él con todo el proceso que se ha estructurado para el desarrollar. Observamos la escalera de la metacognición. En ella se plantean 4 propósitos. Estos propósitos deben llevar al estudiante a la reflexión. ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿Y en qué otras ocasiones puedo utilizarlo o me puedo apoyar en el conocimiento que tengo? Vamos entonces a analizar el ejemplo de ruta de trabajo a partir de los elementos de un ambiente de aprendizaje. En el primero tenemos, elabora un diagnóstico de los recursos disponibles. Es decir, antes de que vayamos a llevar a cabo ese proceso de la estructuración de la guía de aprendizaje, nosotros debemos tener en cuenta este primer elemento, elaborar un diagnóstico de los recursos disponibles. Como segundo, evalúe los canales de comunicación, es decir, de qué manera va a interactuar con el estudiante y el padre de familia. Seleccione los aprendizajes de manera colegiada e interdisciplinaria, es decir, lo que usted considera que va a implementar en esa guía de aprendizaje, usted tiene que primero pensar bien la situación, analizarla, para que cuando llegue al desarrollo de esta guía, usted sea muy concreto frente a los aprendizajes o al conocimiento que usted espera que el estudiante le aprenda. Diseño o seleccione experiencias educativas sencillas y estratégicas. Es decir, no complicarse con un sinnúmero de
de situaciones que en el fondo muchas veces lo que harían es enredar más el proceso y confundir al estudiante. Entonces hay que ser muy selecto y tratar de ser concreto frente a este tipo de situaciones que yo deseo, digamos, en un momento de otro, concretar ahí en el proceso de formación. Revise que las acciones pedagógicas sean posibles de ser desarrolladas con tranquilidad en los tiempos disponibles. Es decir, al realizar la guía, yo voy a hacer un análisis de que ese material que yo acabo de desarrollar para el estudiante, realmente el estudiante las pueda llevar a feliz término. Es decir, voy a proyectar cosas que el estudiante pueda hacer. Muchas veces nosotros planteamos situaciones que son casi que un imposible de acuerdo al nivel que yo le planteo al estudiante. Entonces, más bien, buscar el lenguaje acorde que le permita de que esa situación que estoy planteando pueda ser comprendida y por ende pueda ser realizada. Realice el envío del material indicando tiempos para su elaboración y posibles consolidación de los aprendizajes. Realice el envío del material indicando tiempo para su elaboración y posible consolidación de los aprendizajes. Quiere decir esto, de que en la elaboración de la guía, yo debo estimar unos tiempos. Ahí es donde hablamos de que como docente debo hacer la gestión de ese tiempo que se gastaría el desarrollo de ese material que yo he organizado para que los estudiantes los lleven a feliz término. Es decir, concretar en cada uno de los apartados, estimar ese tiempo que se podría el estudiante tardar, para que eso va a posibilitar de que esa guía de aprendizaje no se vuelva un proceso de desarrollo de todo un día, sino por el contrario, hay un tiempo estimado que le permite al estudiante desarrollar la guía y también a la vez dedicarse a otras actividades que estando en casa puede desarrollar. Y por último, en lo posible, se recomienda realizar un proceso de evaluación formativa. Ojo, evaluación formativa. Quiere decir esto, que la guía que elaboremos para que el estudiante desarrolle en casa, su propósito final debe ser el aprendizaje. Es decir, el estudiante a través del desarrollo de esta debe, cuando la finalice, debe incorporar todo el mensaje que implícitamente venía en ese material que habíamos desarrollado. Es recomendable tener en cuenta de que los procesos que los estudiantes están desarrollando en casa no son calificables, pero sí deben ser atendidos a través de una retroalimentación que el docente hace para que el estudiante comprenda que el proceso desarrollado durante ese tiempo que él gastó en casa fue asertivo y que realmente él pudo en un momento determinado comprender que logró los aprendizajes. De esta manera, compañero, doy por finalizado lo que tiene que ver con la gestión de ambientes de aprendizaje. Espero que cada uno de esos 4 apartes que les mencioné anteriormente hayan sido de claridad para que ustedes puedan comprender qué es lo que lleva realmente o a lo que conduce una gestión de ambiente de aprendizaje. Hay que tener en cuenta estos 4 elementos: la gestión curricular, la gestión de las personas, la gestión de los recursos y finalmente la gestión del tiempo. Esos 4 componentes son los elementos que abarca
la gestión de ambientes de aprendizaje emergentes. Acuérdense, esto está pactado para el trabajo que se está desarrollando en casa. Que tengan, compañeros, una feliz jornada, que lo que se está proponiendo desde aquí sea de aprendizaje. Y finalmente, pues estaré enviando una información que nos permita encontrarnos para que podamos compartir algunas posibles dudas que se hayan gestado de la actividad que se va a desarrollar. Hasta luego.